Hoy veremos cómo medir la efectividad de un algoritmo de clustering o un algoritmo de agrupamiento cuando resolvemos un problema de manera usando el aprendizaje no supervisado, pero cuando sabemos cuál es la clase a la que pertenece cada una de las muestras. Primero tenemos que entender el problema. Cuando tenemos muestras de distintas clases, uno de los problemas principales en la resolución o el uso de algoritmos de clustering o de clasificación por agrupamiento es que no sabemos ni cuántas clases hay, ni no tenemos tampoco datos etiquetados para hacer después una comprobación de los resultados. Pero en este caso vamos a usar la base de datos que está disponible en el repositorio de UCI de iris, de lirios de agua. Entonces vamos a utilizar esa base que ya trae la clase de cada una de las muestras con sus atributos, pero vamos a utilizar el método de k-means para separar esas clases y agruparlas. Vamos a recordar un poquito cómo es esto de los algoritmos no supervisados, en especial el de k-means. Tenemos un conjunto de datos. En este caso nosotros sabemos cuáles datos pertenecen a qué clúster, y al pasar por el algoritmo, este los separa de acuerdo a la similitud entre los clústeres. Aquí, como es un algoritmo no supervisado, no interviene el dato de la clase a la que pertenece cada muestra. Ese lo quitamos. Medimos la distancia o la similitud entre cada una de las muestras y las separamos y formamos grupos de acuerdo a la cercanía entre ellas. Y así ya podemos tener las muestras que nosotros dimos en un principio organizadas en grupos. Y podemos pensar o asumir que cada uno de estos grupos es una clase. Entonces aquí, aunque el método de aprendizaje sea no supervisado, o sea que no requerimos de la clase a la que pertenece cada muestra, vamos a dar un tratamiento de supervisado, porque de hecho sí conocemos la clase, para la evaluación del algoritmo. Ya que ejecutamos el algoritmo y que tenemos la clasificación, que tenemos estos grupos, que ya los ejecutamos, ¿cómo evaluamos qué tan bien o qué tan mal nos fue? Tenemos K, que es el número de clústeres, este ya lo conocemos, y tenemos N, que es el número de muestras. Vamos a entender un poquito por qué no podemos medir la efectividad o la precisión o el desempeño del algoritmo como medimos con cualquier otro algoritmo de un método supervisado, como pudiera ser Bayes. En Bayes lo que hacemos, o en cualquier algoritmo supervisado, de aprendizaje supervisado, lo que hacemos es comprobar que el número de clase corresponda a la clase que le asignó el clasificador. Pero aquí es diferente. Aquí tenemos los grupos y el clasificador lo que hace, o el algoritmo de k-means en este caso, convierte estas muestras, ignora a qué grupo pertenece cada una, nada más sabe que son 3 grupos y los separa por similitud o por cercanía. Entonces tenemos estos 3. A cada uno de los grupos le asigna una etiqueta, pero esa etiqueta es independiente de la clase verdadera a la que pertenece cada uno de los grupos. Aquí lo que importa es que el algoritmo sí separó por grupos cada una de las muestras, en el número de grupos que nosotros le dijimos. En este caso son 3. Y conocemos la clase a la que pertenece cada uno. Cuando tenemos el resultado que arroja el algoritmo, podemos visualizarlo en un plot. Esto nos ayuda a ver qué tan bien nos fue y nos ayuda también a tener una noción de por qué es que no tenemos
que hacer esta comparación de que el número de centroide que se le asignó o el número de clúster que se le asignó no es igual a mi número de clase, entonces tengo un error. No, aquí la evaluación del desempeño es diferente que al de un algoritmo supervisado. Vamos a ver por qué. Aquí estamos visualizando. Este es el ground truth, que es a qué clase pertenece de verdad cada una de las muestras. Aquí estamos graficando dos atributos de la gráfica, de la muestra, y los mismos atributos los estamos graficando, pero sobre los resultados ya después de haber corrido el algoritmo. Tenemos aquí una clase, aquí otra clase, aquí otra clase, y el algoritmo lo que me arroja es la división igual por clases. Aquí tengo una clase, aquí tengo otra, y aquí tengo otra. Puedo ver que hay algunas diferencias. Por ejemplo, aquí estos puntos rojos se los asignó a la clase del centro. Y vemos aquí que estos corresponden a la clase de arriba. Pero es lo que arrojó el algoritmo. Aún así puedo ver que la clasificación fue realmente buena. Es una clasificación aceptable, pero ¿cómo puedo medir esto? Este es un ejemplo del código para realizar las gráficas, los plots que acabamos de ver, utilizando MATLAB. Aquí lo que hicimos fue separar, tenemos una matriz con todos los datos y los separamos por clases. ¿Sí? Pusimos aquí la figura, pusimos el comando de hold y aquí mismo estuvimos imprimiendo o ploteando los datos de cada una de las clases y después soltamos la gráfica. Ahora, pero ¿cómo evaluamos los resultados? Porque sí, es verdad que podemos ver hacia simple vista que el resultado fue bastante aceptable, pero necesitamos medirlo, necesitamos dar un número que pueda medir qué tan bien o qué tan mal se desempeñó el algoritmo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Por ahora nos vamos a preocupar nada más por dar un porcentaje de acierto. ¿Sí? Después vamos a ver otras métricas que son las que se utilizan para medir este tipo de algoritmos, pero por ahora vamos a hacer algo simple, porque el objetivo de esta presentación es de que entendamos cuál es la diferencia entre evaluar el desempeño de un K-means cuando conocemos la clase a la que pertenece cada una de las muestras y por qué lo tenemos que hacer de esta manera. Y no lo podemos hacer igual que como cuando efectuamos la evaluación sobre los resultados de un Bayes, por ejemplo, de un clasificador de Bayes. Bueno, en este caso conocemos la clase para cada muestra. El término que vemos en la literatura es el ground truth. El ground truth es lo que te dice la verdad sobre cada una de tus muestras. La muestra 1 pertenece a la clase 1, la muestra 2 pertenece también a la clase 1, la muestra 200 pertenece a la clase 2, etcétera, etcétera. Eso ya lo conocemos. Entonces tenemos contra qué comparar y esa es una gran ventaja. Para medir la efectividad del algoritmo, el desempeño, necesitamos tener en cuenta lo siguiente. El algoritmo asigna un centroide a cada muestra. Este es el ID, es un número, 1, 2, 3, no sé. Y este número muchas veces no corresponde a la etiqueta real, porque es totalmente independiente. El algoritmo no sabe que hay un número asignado para la clase, porque este tipo de algoritmos no están diseñados para tomar en cuenta la clase. Solamente toma todas las muestras y las separa, nada más. Y asigna un número a cada uno de los grupos o de los clústeres que creó. Habrá errores en esas asignaciones. Lo más normal, lo más natural, incluso lo deseable es que haya errores. Después vamos a platicar por qué. Hay un término que se llama overfitting que debemos evitar
para cuando tengamos nuevas muestras, sigamos teniendo un buen desempeño. Platicaremos de eso más adelante. Después necesitamos identificar qué centroide representa a cada clase, porque muchas veces no va a coincidir que a mi clase 1 se le asignó el centroide 1 o que a mi clase 2 se le asignó el centroide 2 y no puedo hacer una comparación directa. Lo que nos interesa es que todos o la mayoría de los miembros de una misma clase queden en el mismo, asignados al mismo centroide, asignados al mismo clúster. Eso es lo más importante. Vamos a ver este ejemplo. Tengo aquí estos 4 atributos de la base de datos de Iris y tengo aquí la clase a la que pertenece cada una de las muestras y este es el clúster al que se le asignó. Este clúster es independiente de cómo ustedes hayan efectuado el algoritmo. Este no es el resultado real, es el resultado de una de las corridas de un K-means sobre estos datos. No quiere decir que este sea la verdad o el resultado correcto. En este caso tengo para la clase 3 esta asignación después de correr el algoritmo. Tengo para la clase 2 esta asignación y para la clase 1 esta asignación. Entonces veo que a esta muestra, que en realidad pertenece a la clase 1, aquí el algoritmo le asignó el clúster número 2. Lo que para él es el clúster número 2, a este le pareció que iba en el clúster 1, en el clúster 2 y así sucesivamente. Clúster no es lo mismo que clase. Clase es la etiqueta que trae ya previamente la muestra. Clúster es el grupo al que se le asignó después de haber corrido el algoritmo. Entonces vemos que puede resultar que aunque nuestra clasificación sea buena, porque mi plot me dice que los datos fueron divididos más o menos de una manera aceptable, puede ser que para el algoritmo la clase 1, que la etiqueta que le corresponde a este grupo es el 1, y aquí tengo, son estos registros de acá, aquí se les asignó, aunque quedaron todos en el mismo clúster, se les asignó la etiqueta 2. Entonces, si yo comparo registro contra registro, la etiqueta 1 contra la etiqueta 2, puedo asumir que es un error, porque no está asignándome el algoritmo la clase 1 a este grupo que pertenece a la clase 1, el grupo 1. Pero la verdad es que K-means no sabe cuál es la verdadera etiqueta de cada uno, porque no interviene en el proceso del algoritmo. Entonces, este número de aquí es un número que resulta después de todo el proceso, pero lo importante no es el número en sí, sino en que los elementos coincidan con el agrupamiento original. Y eso es lo que vamos a medir. Si tomamos directamente el valor, por ejemplo aquí, para la clase 2, y vamos a comparar cuántos de estos se les asignó la clase 2, o sea, vamos a medir que el clúster al que se les asignó es igual a la clase verdadera, y así lo vamos a tomar como un acierto, vamos a tener errores. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo claramente que la mayoría de los elementos de la clase 2 fueron asignados al clúster 1. Y esto no quiere decir que esté mal el resultado, porque la mayoría de los elementos quedaron en el mismo clúster. De hecho, es un resultado bueno para esta clase. Aquí tenemos este ejemplo para el clúster 1. Podemos ver aquí que la mayoría de los datos de las etiquetas que se le asignaron a cada una de las muestras es el clúster 2. Entonces, podemos asumir que el clúster 2 pertenece a la clase 1. Este valor es independiente de la clase verdadera o real o el ground truth. Lo importante, como decíamos, y que tengamos bien fijo este concepto, que lo tengamos dominado,
es que lo importante es que la agrupación de los datos sea la correcta, no tanto la etiqueta que sea asignada a cada una de las instancias, sino que las instancias queden agrupadas de la manera correcta. En este caso lo podríamos ver así a simple vista, pero a veces no va a ser fácil o no va a ser tan cómodo porque tenemos muchas clases y muchos datos. Entonces, para determinar cuál clúster corresponde a cuál clase, hay diferentes maneras de hacerlo, pero una de las maneras es utilizando el algoritmo, el método húngaro, que se usa mucho en investigación de operaciones. Tenemos este link que podemos visitar y ahí viene un ejemplo. Hay muchos tutoriales también en línea. No nos vamos a detener en eso, pero ahí está la referencia. Este es nuestro ejemplo de dataset de iris, que es con el que hemos estado trabajando. Las muestras son diferenciables, aunque nosotros los vemos aquí muy parecidos. Las medidas en sí diferencian las clases. Entonces, lo que esperamos es un desempeño bueno para el algoritmo. Por ahora vamos a confiar porque de lo que se trata aquí es de entender por qué vamos a evaluar así el desempeño, casi como primera métrica. Vamos a ver las clases y aquí están organizadas las clases por número de clases, están todas agrupadas, entonces nos es más fácil comparar y ver. Aquí, por ejemplo, fácilmente puedo ver que la mayoría de las muestras que pertenecen a la clase 1 tienen asignado el 2, entonces puedo asumir que mi clúster 2 representa a mi clase 1. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que separar por clases y después sacar un porcentaje de acierto para cada clase. No voy a tomar en cuenta los errores. O sea, si estoy evaluando a la clase 1, solamente voy a asumir aquí que la 2 corresponde a la clase 1. Entonces, cuando este sea 2 voy a contar todos los 2 que tengo en mi clase 1, la separo del resto para que me sea más fácil. Saco el porcentaje de 2 en las asignaciones y ese será mi porcentaje de acierto. Si tengo 100 elementos en la clase 1 y tengo 80 asignaciones al clúster 2, entonces puedo decir que tengo un 80% de acierto para ese clúster. Esta es una métrica muy simple y es la que vamos a estar usando así como primera evaluación, pero después vamos a ver otras métricas. Existen métricas dependiendo del problema, existen métricas para medir la efectividad. Por ahora nos vamos a quedar con esta y en la siguiente sesión vamos a ver otras métricas, porque cuando no conocemos a qué clase pertenece cada una de las muestras, que eso es lo más común cuando usamos un algoritmo de agrupamiento, tenemos que medir de otra manera. Incluso cuando no conocemos cuántos grupos son, igual hay maneras de determinar cuál es el número de grupos o de clases óptimo para separar nuestras muestras. Lo vamos a ver más adelante. Si hay alguna pregunta, la pueden incluir o me la pueden mandar o la pueden postear en el grupo. Lo discutimos más adelante.